Muy buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite estar hoy en esta semana más en su programa Sembradores del Rey, esperando en Dios que nos gocemos juntamente en la presentación de la palabra de Dios en esta hora de la noche. Recuerden que la Iglesia de Cristo nos reunimos en la calle Independencia entre Régules y Damián Carmona. Nuestros horarios de reunión son los domingos de 10 de la mañana y 7 de la tarde. Entre semana tenemos reunión los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde. Así que cuando ande por aquí usted y guste visitarnos para reunirse con nosotros, pues le esperamos ahí en la dirección que he mencionado en esta hora de la noche. También queremos recordarles de este 18 de noviembre a las 4 de la tarde tenemos nuestra primera reunión juvenil. Así de que invitamos a los jóvenes de las congregaciones cercanas, como es San Luis, y algunos de nuestros hermanos tienen en bien en poder visitarnos con sus jóvenes en esta primera reunión. Será de grande ánimo espiritual para los jóvenes que les estarán esperando con los brazos abiertos aquí en la ciudad de Matehuala. Así que hermanos y amigos, pues vamos en esta hora de la noche a compartir el tema que ya se ha anunciado para así juntos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. El texto que en esta noche he elegido para traer el tema se encuentra allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, versículo número 29. Dice así la Escritura de la siguiente manera: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Bien, hasta ahí la lectura de Deuteronomio capítulo 33, versículo número 29 para el tema de esta noche. Así que antes de entrar al tema, vamos a ponernos en manos de Dios en oración y enseguida vamos a presentarles o a gozarnos en el tema de esta tarde. Vamos a ir a Dios en una primera oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos, nuestro Dios, con usted porque nos permite el poder estar un día más transmitiendo este programa y asimismo nuestro Dios exponiendo por medio de él su palabra. Pedimos, nuestro Dios, que sea usted con su servidor en esta hora de la noche y que dé las palabras que necesito, nuestro Dios, para exponer este mensaje, esperando que sea claro, entendible a quienes lo estarán escuchando. Gracias una vez más. Bendiga a todos nuestros amigos que nos estarán escuchando. Sabemos que la palabra llega a muchos lugares y esperamos que en esta noche no sea la excepción, sino todo lo contrario, que puedan gozarse también en este mensaje a presentarse, mensaje que no es nuestro, sino mensaje que es suyo. Pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues habiendo dado lectura a Deuteronomio capítulo 33, versículo número 29, pues vamos a continuar presentando el tema que se ha anunciado con el título El pueblo de Dios, o con sus sinónimos: la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Son términos, hermanos y amigos, que se refieren a la misma mención que hemos hecho en esta hora de la noche: el pueblo de Dios. Y como parte introductoria al tema, qué hermoso es saber que nosotros ahora somos el verdadero pueblo de Dios.
En tiempos pasados, Dios había escogido una nación para que fuese su pueblo. Esa nación fue rescatada de la terrible esclavitud que se encontraba o de la que se encontró en la ciudad o allá más bien con los egipcios. A causa de las transgresiones a la ley de Dios, el pueblo de Israel dejaron de serlo. Hoy, en nuestro tiempo, algunos piensan que porque son de esa nación, ya la hicieron y que son salvos y no están haciendo nada para su salvación. Se están quedando con los brazos cruzados. Hoy día, Dios tiene un pueblo que se compone no solo de judíos, de griegos, de gentiles, sino de gente de todo el mundo que han sido lavados en la sangre de Cristo y ahora ellos gozan y gozamos de muchos privilegios, gozamos de muchas bendiciones, y ese pueblo somos usted y yo, aquellos que hemos obedecido el plan glorioso de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese plan escriturario, tal así como lo dice la Sagrada Escritura, aquellos que hemos acatado, hemos obedecido a lo que Dios nos dice, y ahora, como lo menciona el apóstol Pedro en una de sus primeras cartas, dice: mas vosotros sois linaje de Dios, y sigue diciendo nación santa, y menciona que nosotros somos el pueblo de Dios, somos esa nación. Así de que, entrando al tema de esta hora de la noche, el cual lo hemos titulado El pueblo de Dios, basado en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, cuando Dios le está dando este mensaje al pueblo físico, allá aquel pueblo de Israel, en el capítulo 33, verso 29, hay una palabra por la cual vamos a iniciar nuestro tema. Y dice allí: bienaventurado tú, oh Israel. Vamos a tomar la primera frase, y con esto queremos decirles, en primer lugar, hablando acerca del pueblo de Dios, como número uno, el pueblo de Dios es bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra que se ha traducido o traducida ya en el idioma el griego, koiné, Macarios, y esta palabra significa dichoso, significa feliz. Así que, hermanos y amigos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, el pueblo de Dios es bienaventurado. La pregunta es: ¿por qué es bienaventurado? El pueblo de Dios, note usted, que es bienaventurado porque tiene las mejores promesas, porque tenemos las mejores promesas. Promesa de libertad, promesa de redención, promesa de ser hechos hijos de Dios, promesa de adopción y promesa de vida eterna. Por eso que el pueblo de Dios es bienaventurado porque tiene estas bendiciones. Hablando acerca de la promesa, hablando acerca de libertad, en Juan capítulo 8, versículo 32, para todo aquel que quiere formar y ser parte del pueblo de Dios, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Se fijó que Dios promete a aquel que viene a obedecerle y que quiere formar o ser parte de su pueblo, le promete libertad.
Pero no está hablando de una libertad física. No se me confunda. No quiere decir que usted va a ser libre de sus responsabilidades. No quiere decir que usted va a ser libre del matrimonio. No quiere decir que usted va a ser libre de alguna enfermedad. No quiere decir que usted va a ser libre de su patrón. No. La libertad que promete es una libertad espiritual. La libertad de sus pecados. Porque espiritualmente hablando, el hombre se ha convertido en esclavo del pecado por causa de obedecerle, pues es a esa libertad a la que se refiere. Y queremos decirle y animarle en esta hora de la noche que el pueblo de Dios es bienaventurado porque goza de esta primera bendición. El pueblo de Dios es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Decíamos porque también tiene otra promesa que se ha cumplido, y esa es la redención. En Gálatas capítulo 5, en el versículo número 4, dice la Sagrada Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4 es 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hace muchos años, allá en una de las primeras profecías en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que de la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo. Y muchos años más vemos el cumplimiento de esta promesa. Por eso, hermanos y amigos, el pueblo de Dios es bienaventurado. Es bienaventurado porque gozamos de esta promesa, de esta bendición, la redención. La palabra redención significa el rescate. Hemos sido rescatados. Se ha pagado un precio por esa redención, por usted y por mí. Y ese precio ha sido la sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas, en el capítulo 1 y en el versículo número 12, note usted lo que el apóstol Pablo dice hablando acerca de la redención. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note usted que aquí el apóstol Pablo está diciendo que algo había pasado con estos hermanos. Dice este texto que él los había librado de la potestad, o sea que habían sido sacados del poder del dominio de las tinieblas. Note la frase, el cual nos ha librado de. Esa frase de es en el griego significa fuera de. O sea que hemos salido fuera de la potestad de las tinieblas y ahora hemos sido trasladados. La palabra trasladar o trasladado significa ser llevado de un lugar a otro. Hemos sido trasladados ahora fíjese allí, la palabra al en el griego es eis, que significa hacia adentro de. O sea que hemos sido, de acuerdo al griego ex, o sea la palabra de, hemos sido sacados fuera de para ser trasladados hacia algo, para ser llevados hacia adentro. Y luego menciona a dónde hemos sido trasladados, al reino de su amado Hijo. Aunque algunos se la pasan predicando de un reino por venir. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo ahora nos está diciendo que esto ya se ha efectuado, que esto ya se llevó. Así que, hermanos y amigos, con esto nosotros podemos ver
que una de las bendiciones que goza el pueblo de Dios es, hermanos, que el pueblo de Dios es bienaventurado, y es bienaventurado porque tiene las mejores promesas, y esta promesa es la redención. El pueblo de Dios, de acuerdo a Deuteronomio 33, 29, es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque tiene las mejores promesas: libertad, redención y otra promesa más, hermanos, de la cual gozamos, y es ser hechos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo número 12, dice la Escritura de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos, otra de las bendiciones de la cual por eso el pueblo de Dios es bienaventurado, porque gozamos, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. Pero esto no sucede automáticamente al creer, sino que usted note lo que dice en el versículo número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que somos engendrados para ser hijos de Dios por medio de su palabra. En otras palabras, es cuando se nos presenta el Evangelio. Y es cuando nosotros nos convertimos, entonces nosotros tenemos esa relación especial, somos hijos de Dios. Allá en el Evangelio, más bien en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos hechos o llamados hijos de Dios. El pueblo de Dios es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Es bienaventurado porque tiene las mejores promesas: promesa de libertad, promesa de redención, promesa de ser hechos hijos de Dios, pero también promesa de adopción. Allá en Efesios, en el capítulo 1, hablando acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente aquí el apóstol Pablo ahora nos está diciendo, hermanos, que nosotros, por medio de obedecer este plan glorioso, hemos sido adoptados, hermanos, en la familia espiritual de Dios. No solamente, hermanos, el pueblo de Dios es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque tiene las mejores promesas. Promesa de libertad, promesa de redención, promesa de ser hechos hijos de Dios, promesa de adopción, pero promesa también de vida eterna. En Romanos, en el capítulo 6, Romanos, si nosotros vamos a ese pasaje de Romanos, capítulo 6, versículo número 22, mire lo que dice la Sagrada Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, o sea, como meta, como propósito, y también ese regalo, la vida eterna. Por eso podemos decirle en esta noche que el pueblo de Dios es el tema, el pueblo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. El pueblo de Dios es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque tiene las mejores promesas. Es bienaventurado porque tiene la mejor herencia. Y esa mejor herencia es el cielo mismo con todas sus comodidades. Sabemos que un día hemos de partir de este mundo para estar en el paraíso, pero tenemos esa promesa, hermanos y amigos, de un día ser resucitados con ese cuerpo glorioso para ir y así estar con nuestro Dios por toda la eternidad en esa morada eterna
que se nos ha ido a preparar, conocida como el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice la escritura, mas vosotros, dice allí, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos y amigos, tenemos una ciudadanía terrenal que es pasajera, una ciudadanía terrenal que se termina o se acaba con la muerte, pero espiritualmente, obedeciendo la palabra de Dios, nos convertimos en ciudadanos del cielo, una ciudadanía que no terminará, es una ciudadanía para aquel que ha obedecido la Sagrada Escritura o el plan de salvación. El pueblo de Dios es bienaventurado porque tiene la mejor compañía, porque tiene las mejores compañías. En vida, hermanos y amigos, tenemos la compañía de hermanos fieles en todo el mundo. Dice allá en Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 9, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo. Dice así la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se cumplió con los hermanos allá en el primer siglo, cuando se escribió este mensaje, y se sigue cumpliendo hoy en nuestro tiempo con todos nuestros hermanos en diferentes partes o en diferentes lugares. Por eso el pueblo de Dios es bienaventurado porque tiene las mejores compañías. En vida tenemos la compañía de hermanos fieles en todo el mundo. Tenemos también como compañero permanente el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y en el versículo número 16, note lo que dice la Escritura en este texto. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El pueblo de Dios es bienaventurado. Es bienaventurado porque tiene las mejores compañías. Tenemos la compañía de Cristo mismo. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo número 5, la Sagrada Escritura también, notemos lo que dice el escritor en Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero en el verso 5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro compañero. Tenemos la compañía de Cristo en la tentación, en la enfermedad, en la pobreza. Él nos ayuda. Así que, hermanos, no estamos solos. Por eso el pueblo de Dios es bienaventurado. Es bienaventurado. Estamos en nuestro primer asunto. Es bienaventurado porque tiene las mejores promesas, porque tiene la mejor herencia, porque tiene las mejores compañías. Y tenemos la compañía de Dios mismo. Allá en Josué, en el capítulo 1, versículo 7, se le dijo que no iba a estar solo, que no se apartara de él. Y en la muerte tenemos como compañeros hermanos fieles y millares de ángeles. El pueblo de Dios es el tema. Regresando a
Deuteronomio capítulo 33, versículo número 29. Noten la frase: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo? Pueblo salvo. El pueblo de Dios es salvo. Ese es nuestro segundo asunto, hermanos. El pueblo de Dios es salvo. ¿De qué? ¿De qué hemos sido salvos? Hemos sido salvos de la ley. Hemos sido salvos de la condenación. Hemos sido salvos de Satanás mismo, de la muerte espiritual, de la falsa adoración y de la muerte segunda. El pueblo de Dios es salvo de la ley, porque dice Colosenses 2:14 que la ley fue anulada, la ley fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Y ahora el que rige es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo número 6 y verso número 13. El pueblo de Dios es salvo de la condenación, porque Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se mantiene bajo las instrucciones del Espíritu de Dios y no se aparta, no anda en la carne, crea lo que dice la Sagrada Escritura, que no seremos condenados. El pueblo de Dios es salvo de Satanás mismo. ¿Por qué de Satanás mismo? Porque en Apocalipsis, en el capítulo número 20, hablando acerca de Satanás, nos dice la Sagrada Escritura que Satanás ahora ha sido limitado por el Evangelio, y así de que nosotros, por medio del Evangelio, somos rescatados de las garras de Satanás, y ahora ya no le servimos más a él, sino que ahora servimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera, hermanos, que Apocalipsis también nos dice que Satanás, cuando fue lanzado del cielo, dice que él se ha venido y ha venido con grande furor para hacer daño a los que moran en la tierra, pero no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Así que el pueblo de Dios es salvo de Satanás mismo, pero también de la muerte espiritual, porque Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido, hermanos, salvados de la muerte espiritual, porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero. También, hermanos, el pueblo de Dios es salvo de la falsa adoración, porque por medio de la palabra de Dios nosotros conocemos la adoración verdadera. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Así que no estamos adorando, no adoramos con error. Estamos adorando de acuerdo a la verdad. Esa adoración que se nos ha dejado escrita en la Sagrada Escritura. Si usted quiere ser un adorador verdadero, vaya a la Sagrada Escritura, lea la Sagrada Escritura, y usted encontrará que la palabra de Cristo, las palabras del Rey de Reyes, las palabras del Maestro, la palabra de Cristo more, o sea, abunde, tome residencia. La palabra de Dios more en vosotros, exhortándonos con toda sabiduría, cantando al Señor con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El pueblo de Dios es salvo. Ese es nuestro segundo asunto. Noten también que tenemos un tercer asunto. El pueblo de Dios es salvo. Ese es el tema. El pueblo de Dios es salvo. Segundo asunto. Pero noten el tercero. Dice ahí en Deuteronomio 33:29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? En este verso, hermanos, que hemos leído, también notamos un tercer asunto, y es que el pueblo de Dios es único. ¿Quién como tú?
No había otro pueblo en aquel entonces al cual Dios eligió. Dios eligió a ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel era su único pueblo, pero dejó de serlo, hermanos. Ustedes saben y sabemos que dejó de serlo, porque Israel no fue fiel a las promesas de Dios. Así que notemos que el pueblo de Dios, hablando del pueblo, la iglesia del Señor, nosotros la familia, el pueblo de Dios es único. Es único porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Allá en Génesis capítulo 1 versículo 26 encontramos esas palabras que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Los animalitos no fueron hechos a semejanza de él, a pesar de que nosotros los queremos mucho y los apreciamos como criaturas hechas por Dios, los queremos mucho, pero ellos no llevan la imagen. El pueblo de Dios es único porque el hombre es el único ser que está facultado para adorarle. En Juan 4:24 ya hemos visto, hermanos, que el hombre tiene esa facultad para adorar. El pueblo de Dios es único porque por el hombre Dios envió a su Hijo a morir. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Regresando ahí dice en Deuteronomio 33:29, escudo de tu socorro. Como asunto número 4, el pueblo de Dios es protegido. El pueblo de Dios es protegido ¿de qué? El pueblo de Dios es protegido de los falsos maestros. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 15, Cristo mismo está hablando y dice: guardaos de los falsos maestros. Y menciona también la Sagrada Escritura acerca de los intereses de estos falsos maestros. Pero también nos habla acerca de sus características, como son: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, o sea, fingiendo. Dice: guardaos de los falsos maestros, guardaos de su hipocresía, de su destrucción, de su mal proceder, de sus males acciones y de su astucia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El pueblo de Dios es protegido de los falsos maestros, porque la Sagrada Escritura, hermanos, nos dice acerca de las intenciones de ellos, y se conocen, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El pueblo de Dios es protegido de la falsa doctrina. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 1, dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bien, hermanos, notamos entonces que el pueblo de Dios es protegido de la falsa doctrina. Y la Sagrada Escritura nos dice, hermanos, que el espíritu que mora en estas personas es probado por medio de la Sagrada Escritura. Es así como nosotros probamos por medio de la palabra de Dios la enseñanza y la doctrina que ellos están predicando o enseñando. Si no va de acorde con lo que dice la Sagrada Escritura, entonces la misma palabra de Dios nos dice bien claramente
que ellos son falsos profetas. Y hoy en el mundo, hermanos, en el cual nosotros vivimos, está lleno de hombres que están predicando el error, hombres que están predicando falsa doctrina. El pueblo de Dios es protegido. ¿De qué? De los falsos maestros, de la falsa doctrina, pero también de Satanás mismo, que ya lo mirábamos hace un momento. Asunto número 5, el pueblo de Dios. Dice allí en Deuteronomio que Dios era escudo para ellos. Y dice, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. El pueblo de Dios es defendido. El pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido defendido. Y nos preguntamos, ¿por quién? El pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido defendido. Número 1, por los profetas. Allá en Éxodo, en el capítulo 2 y en el versículo número 17, notemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Éxodo 2:17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés aquí está defendiendo, hermanos, está defendiendo las ovejas de estos hombres que venían a querer hacerles daño. Pero espiritualmente, hermanos, hablando, Moisés también fue un líder. Nosotros sabemos que guió al pueblo de Israel, lo pastoreó. Por eso podemos decir en esta hora de la noche que el pueblo de Dios es defendido por los profetas. El pueblo de Dios es defendido por sus ministros. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 2, cuando está hablando acerca de los ancianos, les dice la Sagrada Escritura que ellos deben de apacentar la grey de Dios. La grey de Dios, hermanos, es una referencia, como ustedes saben, a la iglesia. Y dice que ellos la deben de defender, que ellos deben de velar por ella, no por ganancias voluntarias o deshonestas, más bien, no por ganancias deshonestas, sino todo lo contrario, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Fíjese, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Así que, hermanos, el pueblo de Dios es defendido. ¿Por quién? Por sus ministros. Pero también el pueblo de Dios es defendido por Cristo el Señor. Y eso lo notamos, hermanos, en Hechos capítulo 9. Recuerden cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia del primer siglo, y cuando él iba en persecución en camino a Damasco, una luz lo cegó y se escuchó esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso podemos decir, hermanos, con aplomo, que el pueblo de Dios, o sea, tú y yo, el pueblo de Dios es defendido. Y como asunto número 6 para concluir en esta hora de la noche, bueno, hay otro asunto más, pero como asunto número 6, el pueblo de Dios es perseguido. En Hechos capítulo 8 y en el versículo 4 dice la Sagrada Escritura que hubo una gran persecución, pero todos aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Noten, hermanos, que el pueblo de Dios, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue perseguido por otras naciones y saqueado, y muchas de las veces fue llevado en esclavitud, el pueblo espiritual de Dios, el pueblo es perseguido. ¿Por quién? El pueblo es perseguido ¿por quién? Por los hombres que no conocen el camino de santidad. El pueblo de Dios es perseguido por hombres que solo viven para gozarse en deleites. El pueblo de Dios es perseguido por hombres que sirven a sus propósitos o por hombres que sirven
únicamente a los propósitos del diablo. Hermanos, nosotros vemos cómo el camino de santidad ha sido perseguido por los hombres. Cuando Juan el Bautista le dice allá a uno de los reyes en Mateo que no era lícito que él tuviese la esposa de su hermano, pues a él le costó, hermanos, la cabeza. Después, en una fiesta, vemos por allí que cuando la hija de uno de este personaje tenían fiesta, pues ella pidió por medio de su mamá en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y vemos, hermanos, cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido, hermanos, el camino de santidad. Estas personas de las que menciono aquí estaban viviendo en una inmoralidad, y cuando se les habló acerca de la santidad, lo que hicieron fue callar al profeta para que ya no les siguiera predicando acerca de la vida ilícita que estaban llevando. Y es que así es el hombre de hoy en día. No escucha la palabra de Dios. Muchos de los hombres no escuchan la palabra de Dios. El hombre de hoy día odia la santidad, no quiere nada con la santidad, y por lo tanto tratan de callar a aquellos que les predicamos y les hablamos de que Dios quiere un pueblo celoso y de buenas obras, porque el pueblo de Dios es perseguido por hombres que solo viven para gozarse en deleites. Allá en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice que estos hombres, que estos hermanos, también ellos vivieron en esta misma condición, pero habían sido alcanzados por el evangelio que transformó sus vidas. El pueblo de Dios es perseguido. ¿Por quién? Por los hombres que sirven a los propósitos del diablo. Y es que, hermanos y amigos, si nosotros no nos hemos dado cuenta, o si usted no se ha dado cuenta, quien nos sintoniza en esta noche, Satanás tiene agentes trabajando. Satanás tiene agentes trabajando para él. Y Satanás no quiere que la palabra de Dios llegue a muchos lugares. Por lo tanto, detienen estos hombres, como dice Romanos 1:18, detienen con injusticia la verdad. Por eso la ira de Dios se hace presente, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo con toda impiedad por los hombres que están deteniendo con injusticia la palabra del Señor. El pueblo de Dios, por último, el pueblo de Dios es triunfador. En 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo número 13, se nos dice la Sagrada Escritura que nosotros salimos adelante en toda situación adversa que se nos presente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, porque el pueblo de Dios es triunfador. ¿Es triunfador en qué? Es triunfador en las pruebas. En Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 12, Santiago capítulo 1 y en el versículo 2, dice la Escritura de esta manera: hermanos míos, fíjese cómo dice, hermanos míos, tened. La palabra tener significa considerar, contar, pensar, o sea, considera. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Sumo gozo significa gozo completo. Fíjese cuándo debemos de tener gozo. Dice, cuando os halléis, ¿en qué?
en diversas pruebas, o sea, diversas, quiere decir muchas clases de pruebas. Por eso podemos decirle en esta noche que el pueblo de Dios es triunfador ¿en qué? En las pruebas, porque las pruebas, cuando nuestra fe es probada, nos ayudan a crecer más en el camino del Señor. Las pruebas no nos deben de desanimar, todo lo contrario, las pruebas nos deben de fortalecer, porque el oro es probado con el fuego. El pueblo de Dios es triunfador ¿en qué? En las pruebas, tantas diversidades de pruebas que hay y que hemos salido adelante. El pueblo de Dios es triunfador ¿en qué? En la enfermedad. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice la escritura: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Pero fíjese, si notamos un poquito, en el verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El pueblo de Dios es triunfador en la enfermedad. Es triunfador en la enfermedad porque, fíjese, cuenta con la oración, con la palabra de Dios, cuenta con la compañía de hermanos y cuenta con Dios mismo. ¿Qué más queremos, hermanos? El pueblo de Dios es un pueblo triunfador. Es un pueblo triunfador ¿en qué? En las pruebas, en la enfermedad y también en la muerte. En la muerte, porque dice Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4. Fíjese hablando acerca de ello. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El pueblo de Dios es triunfador en la muerte, porque dice Juan 11, 23, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seguiremos viviendo en el más allá. Si nosotros somos cristianos y somos fieles y un día dejaremos este mundo, ya no estaremos aquí, estaremos viviendo en el más allá. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo triunfador. En esta noche hemos visto el tema, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es salvo, es único, es protegido, es defendido, es perseguido, es triunfador y es, como decíamos al inicio, bienaventurado. Ese fue nuestro primer asunto, es bienaventurado. Esperamos, hermanos y amigos, en esta noche que el tema que hemos expuesto haya sido escuchado por algunos y que hayan encontrado, hermanos, algunas palabras de consuelo en él para cada uno de ustedes. Queremos saludar con todo respeto a nuestro hermano Enrique Nava, su familia, que ellos siempre están conectados, y hace un momento recibía un mensaje de ellos donde nos decían que nos estaban escuchando. Gracias, hermanos, por estar al pendiente, estar también conectados. También esperamos que nuestros hermanos administradores de esta página, de este programa, también en esta hora de la noche, ellos hayan estado conectados y también hayan escuchado la palabra de Dios que ha sido predicada desde aquí, desde Matehuala. Queremos nuevamente recordarles que nuestros días de reunión son los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. También entre semana nos estamos congregando los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde.
Así que si usted anda un día por aquí o pasa, porque aquí Matehuala es un lugar de paso. Aquí en Matehuala, si va a México, tiene que pasar algunos por esta carretera. Si va a San Luis, a Querétaro, a algún otro lugar, es un lugar muy transitado. Así de que está la Iglesia de Cristo en la calle Independencia. Estamos en la zona centro, cruzando una calle que se llama Régules y la siguiente es Damián Carmona. Así que estamos en medio de esas dos calles muy conocidas. Si un día usted gusta visitarnos, la Iglesia de Cristo aquí se encuentra en este lugar. También queremos decirles que la Iglesia de Cristo en este lugar estamos en construcción. Estamos construyendo nuestro nuevo local y pues por medio de este programa, aprovechando la audiencia de algunos que nos sintonizan, pues necesitamos material. Si usted quiere apoyar la iglesia en este lugar para hacer o ver realidad nuestro edificio, como algunos de ustedes ya lo tienen sus edificios, pues les pedimos, ¿verdad?, si ustedes nos pueden apoyar. Así de que si usted tiene varilla, cemento, material que no es perecible para el apoyo de la misma, de la construcción, pues háganoslo saber, mándenos un inbox y díganos, hermanos, yo les voy a apoyar con algo para que ustedes compren de su material y así puedan pues salir adelante con ese hermoso proyecto que tienen ya después de varios años de estar aquí predicando la palabra de nuestro Dios, y con la ofrenda del pueblo cristiano poco a poco nos hemos hecho de este pequeño predio, y así de que ahora pues estamos en construcción, y por lo cual les rogamos, les pedimos, hermanos, de aquellos que puedan apoyarnos, que Dios toque su corazón para que nos ayuden a ver hecha realidad nuestro sueño de nuestro lugar de reunión, para seguir predicando en este lugar también la palabra de Dios, ya que por medio de ello pues tenemos grandes sueños que realizar en este lugar. Matehuala es un lugar con más de 150,000 personas. Escuche usted, más de 150,000. Aquí se necesita mucho predicar la palabra de Dios. Hay muchos pueblitos donde no hay iglesia. Los voy a mencionar para algunos hermanos que quizá nos estén escuchando. Hay un lugar que se llama La Paz, que tiene mucha gente, no hay iglesia. Cedral, no hay iglesia. Real de 14, no hay iglesia. Bueno, ahí sí, cuidado con Real de 14 porque nos pueden linchar, pero bueno, necesitamos predicar también. Estación 14, Vanegas, Valley, bueno, Venado, todos esos lugares, hermanos, que estoy mencionando son lugares con más de 1,000 personas y no hay iglesia de Cristo. Así que acá por estos lugares hay mucho donde predicar la palabra de Dios, y queremos que ustedes que nos escuchan nos apoyen en este proyecto de tener nuestro edificio para así podernos ir extendiendo más hacia esos lugares y ir predicando la palabra del Señor y rescatar a esas almas. Recuerden otra vez, este 18 de noviembre a las 4 de la tarde, primera reunión juvenil Matehuala 2017. Como predicador invitado es Hiram Aguilar de Linares, Nuevo León. A las 4 de la tarde iniciamos. Así que jóvenes de San Luis, déjense venir, porque los jóvenes tienen muchas actividades para ustedes, y una de ellas es una fogata en la noche, donde los jóvenes van a estar ahí conviviendo y compartiendo experiencias con todos los demás jóvenes que han de venir, ahí rodeaditos en esa fogata y platicando. Así de que jóvenes que nos escuchan, déjense venir para estos lugares a esta primera reunión juvenil. 15, 16 y 17 de diciembre tenemos nuestra campaña final de este año. 15, 16 y 17 de diciembre, campaña final. Tema general, los escuadrones de Israel. Y como orador invitado es nuestro hermano Juan José Romero de Acuña, Coahuila. Así de que 15, 16 y 17 de diciembre tenemos el último
la última actividad, que es la campaña, y el tema, como otra vez lo repetíamos, los escuadrones de Israel. Así que les esperamos y todos son bienvenidos. Muchas gracias, hermanos, por sintonizarnos. Llegamos al final de este programa. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios sea con ustedes. La paz y la gracia de Jesucristo que les acompañen siempre.